Todavía es muy temprano para decir esto, pero sinceramente creo que Dune 2 entrará en el top de lo mejor de 2024. Amigos, espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro de lo mejor, listo para hablar sobre este tremendo peliculón. Aunque sí, ya sé que vengo un poco tarde a la fiesta debido a que pues me enfermé unos días después de que vi la película. Y pues no tenía tanta voz para hablar, entonces me esperé unos días a pues poder traerles este video. Recientemente se estrenó Duna parte 2, una película que personalmente sí quería ver. Tenía una serie de expectativas ya que la primera película me gustó, pero fue una película que se me hizo un poco pesada, la verdad. Debo decir que es una película que tarda un poco en despegar porque es pura introducción a este mundo de Duna. Y vaya que esta película sí me generaba cierta expectativa y yo diría que las cumplió, porque tampoco era como algo muy elevado de mi parte. Solamente quería ver qué seguía después de toda esa introducción. Y le sigue un conflicto bastante interesante, lleno de buenas actuaciones. Pero sin más, hablemos sobre Duna parte 2. Nothing fancy. Pero antes de seguir, recuerden que este video tendrá spoilers de Duna, así que si ustedes quieren ir a ver la película, pausen este video, vayan a verla y regresen para ver la opinión completa, o si no les importan los spoilers, aún así son bienvenidos. La historia se centra luego de los sucesos de la primera parte, en donde Paul Atreides se une con Chani y los Fremen, un pueblo de valientes guerreros que viven en el desierto. Con ayuda de Stilgar, Paul Atreides comenzará su entrenamiento para demostrar que puede convertirse en un líder y hacerle frente al terrible futuro que ha visto en sus visiones, además de enfrentar a los Harkonnen, los causantes de la caída de la casa Atreides, lo que llevará a nuestro protagonista en ser el mesías de los Fremen, enfrentando una elección entre el amor y el destino del universo. Con la primera película, Denis Villeneuve, como ya lo había dicho, nos trajo una introducción a este mundo de Duna creado por Frank Herbert en 1965. Estas novelas que inspiraron a una gran franquicia que es Star Wars, y que cuando tuvo su primera adaptación, pues digamos que no le fue muy bien, debido a que la película de David Lynch es un poco rara y que pues está lejos de ser de su mejor trabajo. Pero en general, después de esa adaptación se tenía que retomar a Duna para una adaptación más reciente, que fue lo que hizo Denis Villeneuve en 2021. La primera parte fue una película que tocó la llegada en pandemia, y fue una película que sí atrajo más a un nicho que a grandes masas, por lo que en esta segunda película se tenía que llegar quizá a un público más alto, que es algo que voy a abordar más adelante. Y la primera película se nos dejó en claro que era una pura introducción a lo que seguía, que en este caso sería el viaje del héroe y el conflicto que detonó todo entre los Harkonnen y los Fremen y los Atreides, por lo que prácticamente este viaje del héroe apenas va despegando o inicia en esta segunda parte. Empezando con eso, debo decir que el viaje del héroe que se nos presenta en esta película para mí es muy bueno. Es algo sencillo, ya que deja mucho la complejidad de la primera película en no querer explicarte muchas cosas, sino avanzar, que es lo que hace esta película. Claro que sí explica algunos conceptos y algunas cosas de lo que pasan ahí, pero se centra más en el viaje de Paul Atreides y cómo él se tiene que convertir en el mesías de los Fremen, y me parece un acierto muy bueno. Creo que se centra más en tener una trama más sencilla en el aspecto del bien y el mal, porque es algo que dije en la reseña de Madame Web. Una película puede tener una trama sencilla, pero el cómo la presentas hace que funcione. Y Duna 2 hace que su trama funcione por cómo te lo quieren presentar, cómo te quieren mostrar este conflicto. Y que incluso se siente hasta familiar como con Star Wars. Pero pues sí, esta franquicia inspiró a Star Wars, que es lo más curioso, ¿no? Y siguiendo con esto, pues vemos el contraste entre un Paul Atreides de la primera película, alguien más joven, quizá alguien más inexperto, más inocente, a un Paul Atreides que ya madura mucho en esta película, sobre todo en que pues tiene que aceptar su rol como mesías, por así decirlo, o en ser el elegido de los Fremen, ya que vemos cómo constantemente lucha contra sus visiones de la profecía y cómo la venganza lo inspira, pero también el ser parte de los Fremen, ¿no? Está como que este conflicto en no quiero ser el mesías, pero
tengo que ser el Mesías, y es una parte del protagonista. Está basándose en la venganza, pero también piensa en el bien mayor, lo cual me agrada mucho esta idea de Paul Atreides y hace que sea un personaje un poco más complejo, un poco más profundo quizá, y personalmente me gustó bastante de todo esto. Y es que es eso, es pelear por el futuro de Arrakis y de los Fremen, pero también no deja atrás esa motivación que lo empezó todo, la venganza. Y todo acompañado de querer mostrar más de lo que se quería ver en la primera parte, que era justo la acción. Esta película tiene un montón de acción y vemos esa batalla entre el bien y el mal, que lleva a un enfrentamiento mucho más directo con los Fremen y los Harkonnen, en donde Denis Villeneuve pone todos los vínculos políticos y personales que hacen que este conflicto lleve a que Paul Atreides acepte aún más su rol como el Mesías, ¿no? Y que incluso parte de eso tiene que ver con dejar a Chani a un lado, su amor verdadero. Una escena que probablemente todo el mundo en el cine lo sintió como un golpe directo en la cara. Pero a mí personalmente me gustó eso porque pues es como tengo que aceptar mi destino a pesar de que yo no quiera estar con la otra persona, ¿no? Me pareció muy acertado y la acción ni se diga, creo que todas las escenas que tiene la película son deslumbrantes. Es algo que hace que valga la pena el precio del boleto que estás pagando y que sobre todo todas estas están acompañadas de una gran música como es la de Hans Zimmer. Eso me parece espectacular, pero creo que este viaje del héroe, a pesar de que es un poco básico y que se quitan muchas cosas de la primera película, bueno, no es que se quiten muchas cosas, sino que la complejidad de la primera película se baje un poco, o el tema de la escalabilidad, es que tampoco se van a detener tanto en explicarte muchas cosas. Aquí solamente se dedican a quizá explicar ciertos momentos clave, pero ya no se van a detener a darte la explicación de ciertos momentos. Por ejemplo, el sobrino del varón, vemos que está perdiendo el control de la especie y de los Fremen, pero esto, si no le prestas atención, se te puede ir el hilo de cómo es que perdió tan rápido, cuando lo que pasa en la película realmente representa una proyección de meses, en el cual pues él empezó a perder ese control de la especie. Y eso es a lo que me refiero, que no tiene tanta profundidad o complejidad como si lo tuvo la primera parte. Me parece que Denis Villeneuve le tuvo miedo a desarrollar otro viaje del héroe como lo es el de el agente K en Blade Runner 2049, que es un viaje mucho más completo, mucho más diferente a lo del cine tradicional, pero se entiende que esta película tenía o estaba pensada a que llegara mucho más público, y eso no está mal, definitivamente creo que no está mal, pero personalmente a lo que Denis Villeneuve ha hecho en su filmografía, creo que pudo haber aspirado a un poco más en el tema de la trama. Y en cuanto a las actuaciones, debo decir que todo el mundo lo hace bastante bien, pero creo que yo personalmente sí estoy un poco desilusionado, o bueno, no sé si fue tanto hype que vi en redes sociales a lo que hizo Austin Butler en las primeras reseñas que salieron antes de que saliera la película, donde decían que era un villano a la altura de Darth Vader o del Joker de Heath Ledger. Creo que no es así, creo que este personaje, el de Faith Rautha, que hace Austin Butler, es muy bueno, es un personaje que sí intimida y que tiene grandes escenas, pero personalmente creo que es un villano que queda de ver en muchos aspectos, y sobre todo porque el villano se muere. Un villano que tiene que estar a la altura de ese nivel tiene que tener un desarrollo constante para que tú congenies con las ideas y no ser el malote porque sí, sino que simplemente tienes que desarrollarlo y llevar más allá del límite, ¿no? En cambio aquí creo que solamente se queda en un... Está ahí para estar a la contraparte de Paul Atreides, pero nada más. Y te entrego momentos donde doy miedo o impongo. Creo que es un villano que está bien, es un buen villano, es un decente villano, pero creo que tampoco es como estos iconos que ya nos han dejado algunas de estas actuaciones o que han quedado en la cultura popular en general, ¿no? Porque sí vi mucho ese hype por este, y digo, no es que Austin Butler lo haga mal ni nada, de hecho me parece una gran actuación, pero personalmente el personaje del varón es el villano que se me sigue siendo mucho más interesante, mucho más complejo y que tiene verdaderas motivaciones, ya que a diferencia de Faith, que solamente está en esta película, el varón está desarrollado desde la primera entrega. Pero pues eso, en general creo que es un buen cast, es una gran película que vale la pena ver en el cine, y bueno, sinceramente sí creo que esta es una película que entra en ese top, no sé si lo llegaron a ver, si no lo voy a poner aquí, de las mejores secuelas, aunque personalmente creo que hubiera quedado mejor si
no fuera una secuela, sino fuera parte de la misma, algo que se complementara mucho mejor en ese aspecto, o sea, que solo fueran una sola película. Pero aún así creo que es una muy buena película, es una gran experiencia en el cine que nadie se debe de perder, sobre todo en la pantalla más grande que puedas. Yo la fui a ver en IMAX, también la fui a ver en normal, y definitivamente me llevé una gran experiencia en el cine. Todos los sonidos, la fotografía, las actuaciones, todo es espectacular. Creo que es un viaje que vale la pena completamente. Sí, es una historia muy tradicional, muy sencilla si lo queremos ver así, pero creo que no le quita el mérito de lo que es. Es una gran película que no se deben de perder y que definitivamente hace que digas: el cine estaba de vuelta. Es por eso que a Dune le damos un 9 de 10. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en la sección de los comentarios si a ustedes les gustó, qué no les gustó. Y perdonen si les traje quizá una reseña un poco más rápida o más sencilla. Y sobre todo porque tampoco no puedo profundizar mucho en el tema de qué tanto se parece a los libros y demás, porque no he leído las novelas. Pero sí puedo hablar de lo que me gusta de esta película, y sobre todo que Denis Villeneuve me encanta como director. Entonces es por eso que les quería traer esta reseña. Pero háganme saber sus opiniones en la sección de los comentarios. Y recuerden seguirnos en redes sociales, que las podrán encontrar aquí abajito. Somos Geeks de Sillón y nos vemos hasta la próxima, Geeks.